El quinto, elementos, tipos y características del conocimiento. El hombre como ser bipolar posee características que lo hacen único y distinto del resto de los seres vivos. Nuestro cuerpo se divide en sistemas como el circulatorio, digestivo, nervioso, reproductor, etc. Y estos realizan su debida función manteniendo el equilibrio y la estabilidad natural para ayudarnos a crecer y desarrollarnos. Asimismo, poseemos facultades y capacidades cognitivas que nos permiten realizar procesos mentales para interaccionar uno en otros y crear modificar situaciones de nuestro contexto natural, cultural, familiar, social, etc. Se dice que la puerta de entrada al contexto, conocimiento de nuestros sentidos y cada uno de ellos cumple una función determinada mediada en la cual conocemos los sonidos, sabores, colores, olores y sensaciones táctiles, así como establamos la relación entre nosotros y discernir entre lo que es agradable o molesto, del mismo modo que los relacionados con las personas amables y desagradables. De allí la famosa frase de René Descartes en su discurso del método 1937, código ergo sum, pienso luego existo. El término pienso que refiere a un proceso mental que nos lleva a un conocimiento y este nos reafirma como seres inteligentes, capacitados y facultados para hacer y hacer temas, preguntando cómo puedes aprender y es el conocimiento. Conocer es la actividad del ser humano mediante la cual adquiere certeza de la realidad que lo rodea. El conocimiento es el resultado de interacción con el contexto, es la operación mental con el cual se sujeta adquiere la presión del objeto. Elementos del conocimiento. Los elementos que integran el proceso mediante el cual adquirimos el conocimiento son los siguientes. Primero, sujeto, persona que conoce o capta algo mediante los sentidos y la inteligencia. 2. Objeto, aquello que conoce, puede ser persona o cosa. Operación cognitiva, proceso psicológico necesario ponerse en contacto con el objeto y lograr una representación fiel de dicho objeto. Representación, facultad cognitiva, los sujetos cuyo nombre radica precisamente en la representación mental que atribuimos en las cosas que suceden en nuestro entorno. La representación interna es de dos tipos, intelectual como pensamientos y sensible como las imágenes. Cuando una persona conoce esta generación pensamiento a partir del objeto. Tipos de conocimiento. En términos generales, el conocimiento se clasifica en empírico, científico, teórico y filosófico, cuyas características se describen a continuación. Conocimiento empírico, conocimiento científico, conocimiento teológico, conocimiento filosófico. Características del conocimiento. Al conocimiento científico se le atribuyen las características de ser racional por parte del uso de la razón y de la inteligencia, sistemático y metodológico, siguen orden una metodología. Fáctico significa que la base de toda investigación son hechos reales y observables. Objetivo es independiente de los valores, creencias o prejuicios personales del investigador.